Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a repasar las características de las magnitudes analógicas, las características de las magnitudes digitales, las diferencias entre ellos, las ventajas y desventajas de ambas. Comenzamos. Partimos de un caso muy singular que se trata, imaginen ustedes que en su colonia se fue el agua y de alguna manera tenemos muy poca agua o no sabemos cuánta agua tenemos en el tinaco. Y aquí tenemos a los protagonistas de nuestra historia. Vamos a ver a la señora A que está tomando agua del tinaco y el señor B que está diciéndole a la señora cuánta agua queda en el tinaco. En, Supongan ustedes que cada cierto tiempo la señora A le pregunta al señor B, le hace la siguiente pregunta: oye, ¿cuánta agua queda? Esto para saber si va a alcanzar a tener el agua suficiente para sus diferentes necesidades y pues poderle administrar bien, ¿no? Sería una situación. Y bueno, el señor B le contesta: bueno, pues queda como la mitad. Y así, cada cuando le está preguntando: oye, pues, ¿cuánta agua queda? No, pues ya queda 2 tercios. Y luego al rato le vuelve a preguntar: oye, ¿cuánta agua queda? Pues fíjate que cayó poquita agua más y se nos llenó a 3 cuartos del tinaco. Y así están más o menos trabajando en equipo para uno estarle diciendo a la otra persona cuánta agua disponible queda. Bueno, con esta idea en mente, imagínense ustedes que el día lo dividimos en 24 horas, ¿no? Un día normal lo dividimos en 24 horas. Tenemos aquí señalado las 12 horas del meridiano diurno y las 12 horas del meridiano, sí, de pasado meridiano de la parte de la noche. De tal manera que tenemos de la 1 de la mañana a las 12 del día y de la 1 de la tarde a las 12 del día. Entonces, supongan ustedes que alguien que estaba observando a las dos personas iba graficando las respuestas del señor B, de tal manera que a la 1 de la mañana a la pregunta de cuánta agua queda le contestó: bueno, quedan 20 punto y tantos litros, ¿no? Luego 1 hora después le pregunta y queda un poquito menos y luego así va bajando hasta que a las 5 de la mañana, tal vez porque la mayoría de las personas del barrio se levantan para irse a sus trabajos, bañarse, hacer algunas labores de aseo. Tal vez los tinacos tienen poca agua, entonces de esa manera como que a las 5 de la mañana tenemos nada más 20 litros, pero luego ya observamos que pasa el tiempo y la cantidad de agua que hay en determinadas horas pues sube, de tal manera que a las 2 de la tarde, que todos están comiendo, pues tenemos mucha agua. Luego viene cuando regresan de trabajar y empieza a bajar el agua, ¿no? Bueno, este tipo de medición, que es por intervalos, o sea, tenemos 24 intervalos, 12 en la mañana y 12 en la tarde-noche. Se llama medición digital y ahorita vamos a ver por qué medición digital. La parte relevante es que es por intervalos. Se fijan, hay un intervalo. Entre el intervalo 1 y 2 no hacemos ninguna medición, sino que hasta que llega el intervalo 2. Aquí tenemos el riesgo de que si se consume mucha agua y no la medimos, pues no nos damos cuenta que tenemos poca agua, ¿no? Pero bueno, más o menos representa un flujo de agua en ese tinaco. Bueno, vamos a ver por qué se llama medición digital. Bueno, aquí vemos que en un día tenemos 24 horas y que cada hora medimos el agua, por lo tanto en un día tenemos 24 intervalos de medición. Entonces, fíjense, si representamos cada uno de los 24 intervalos de la siguiente manera, es decir, las 12 horas del día, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, es decir, no ponemos 10, 11, 12, sino en lugar de 10 ponemos A, en lugar de 11 ponemos B, en lugar de 12 ponemos C, y luego en lugar de 13 ponemos D, en lugar de 14 ponemos E, en lugar de 15 ponemos F, y así hasta el 24 llegar a la letra O. Es decir, representamos un intervalo con una letra. Lo que estamos es representando cada intervalo con un dígito. Esa es la parte, digamos,
importante, la parte crucial de entender el sistema digital, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vamos al diccionario y buscamos cuál es el significado de dígito, pues encontramos lo siguiente, miren. Un dígito es un signo que representa un número y ocupa una única posición en un sistema de numeración. Entonces, en el caso de nosotros que estamos representando un intervalo con un dígito en el que cuando se nos acaban los números comenzamos con las letras, estamos representando ese intervalo con un dígito, que también es un valor que se representa mediante una sola cifra. Es por eso que no pusimos 10, sino pusimos A, porque 10 ya tiene dos cifras, ni 11, ni 12, ni 13, ni hasta el 24, porque esos números mayores de 10 ya son dos cifras. Entonces, se sale, digamos, de la definición de dígito. Entonces, para ir en ese orden de ideas, representando con un dígito, lo hacemos de esta manera. Y lo que hicimos fue representar las mediciones que hicimos por intervalos con un dígito, de tal manera que en el intervalo 1 hay tanta agua, en el intervalo 2 hay tanta agua, en el intervalo A hay tanta agua, en el intervalo G hay tanta agua, y así sucesivamente. Es por ello que a esta forma de medir magnitudes se le conoce como digital, porque usamos dígitos, usamos intervalos representados por dígitos. Cada intervalo está representado por uno de ellos, que también se le conoce como valores discretos. Este hecho de que se van tomando valores por intervalos se le conoce también como valores discretos. Esta es la característica de este tipo de medición, es decir, no estamos midiendo muy seguido, sino cada cierto intervalo. El, lo que dura un intervalo a otro, pues ya se define por el usuario, digamos, por el que lo vaya a realizar, pero esta es la característica, lo realizamos por asaltos, por intervalos. Por otro lado, aquí tenemos representado el mismo flujo de agua, pero se fijan aquí hay una línea continua, a diferencia de esta que tiene una línea punteada. Aquí tiene una forma de onda que es la misma forma de onda, se fijan, pero en los puntos están representados los valores que medimos. Sin embargo, aquí pues vemos una línea punteada, no, perdón, ya no vemos la línea punteada, sino vemos una línea continua. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Bueno, pues pasó lo siguiente. Resulta que en las mediciones analógicas, los intervalos, es decir, cada que la señora A pregunta al señor B cuánta agua hay, ese intervalo es cada vez más pequeño y más pequeño. Si estaba preguntando cada hora, lo preguntó cada media hora, y luego lo preguntó cada 15 minutos, y luego lo preguntó cada 7 minutos, y luego cada 3 minutos, y luego cada 2 minutos, y luego cada minuto, y luego cada medio minuto, y luego cada cuarto de segundo, y así se fue haciendo el intervalo tan chiquito, tan pequeño, que a tal grado que se puede considerar que no existía intervalo. O sea, siempre estuvo preguntando, de tal manera que siempre tuvo el valor exacto del agua que había. A este tipo de intervalos se llaman infinitesimales, que tiene que ver con la matemática infinitesimal que se estudia para los límites y las derivadas. Bueno, pues en esos intervalos infinitésimos, cuando se usan estos intervalos de medición infinitésimos, es cuando estamos de alguna manera haciendo mediciones analógicas. Se considera que no hay intervalo, porque el intervalo es infinitamente pequeño, no lo percibimos, por lo tanto se considera que la medición es continua. Es por ello que la gráfica nos queda pues así, miren, una línea continua, como si no despegáramos el lápiz. Esa es la principal diferencia entre una medición digital y una medición análoga. La medición digital es por intervalos, por pasos, y la medición análoga es continua. Primer diferencia importante entre ambas mediciones. Tenemos por un lado a la izquierda un micrófono, que es un transductor que recibe las ondas sonoras originales y las convierte en impulsos de voltaje continuos. Este no tiene, todo el tiempo está representando un voltaje, está convirtiendo el sonido a un voltaje. Bueno, pasa por una etapa de amplificación y ese mismo voltaje
se amplifica y se reproduce en un altavoz. Aquí tenemos un sistema análogo porque cada valor siempre está presente, aunque en este caso amplificado. Em, por de- des- es por ello que definimos una magnitud analógica como aquella que toma valores continuos, como lo dijimos, es decir, que alcanza todos los infinitos valores que hay en todo el rango de medición. Y aquí, por ejemplo, tenemos un control de volumen que debe estar asociado a este amplificador, de tal manera que si lo giramos, amplifica la señal en todos los valores, todas las mediciones, todos los valores medidos de la señal, los amplifica a un factor de amplificación y sale amplificado. Entonces, este es un clásico sistema análogo en el que ningún valor medido se pierde. Por otro lado, pues tenemos las mediciones digitales, las cuales son aquellas que toman esos valores, pero por intervalos, lo que comentábamos de paso a paso, y cada intervalo está representado por un dígito. Por ejemplo, aquí hay un fader, que se podría decir que es digital, en el que hay saltos de información y es la manera como opera. Bueno, esto tiene el inconveniente y el riesgo de que entre intervalo e intervalo se pueden perder algunos valores. Digamos, ese es el principal riesgo de una medición de un sistema digital. Pero bueno, hay una manera de lidiar con ello que es precisamente calcular esos intervalos de medición que también se le llama muestras, de tal forma que los valores que se leen sean los más representativos, es decir, que el muestreo de esa medición, del muestreo de los valores, sea lo más cercano a lo real posible. Y esto se logra pues disminuyendo el intervalo, no haciéndolo infinitamente pequeño, pero sí pequeño, entonces tenemos valores muy cercanos a los reales. Y pues a modo de reflexión, pues en la vida real, pues en la ciencia, la tecnología, la administración y en muchos campos del quehacer humano, siempre, constantemente se manejan cantidades. Estas, bueno, se están midiendo, monitoreando, se registran, se manipulan aritméticamente, se observan y se utilizan en muchos sistemas físicos. Es decir, que constantemente estamos midiendo para poder operar y lidiar en el día a día con el sistema físico que nos rodea. Bueno, de esta manera un sistema análogo, fíjense, un sistema analógico, perdón, es aquel que contiene dispositivos que manipulan cantidades que se representan en forma análoga. En el caso de nosotros que tenemos algo que ver con la electrónica, pues son aquellos sistemas que utilizan dispositivos electrónicos de valores continuos, eh, que, que siempre están, lo que recibe, la medición que reciben siempre la representan, y algunos ejemplos de ellos son pues los potenciómetros, los transistores, los termistores. Es decir, estos dispositivos varían sobre un intervalo continuo de valores y algo que utiliza, algún sistema que utilice este tipo de dispositivos se conoce como sistema analógico. Por otro lado, los sistemas digitales pues son aquellos que están diseñados para manejar la información por intervalos en forma digital, es decir, valores a pasos y que son representativos de la variable física que estamos midiendo. A veces, bueno, sucede que generalmente estos dispositivos son electrónicos, que es como lo que nos compete estudiar, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos. Es decir, un sistema digital no se limita al uso de componentes electrónicos, sino podemos usar sistemas mecánicos que los existen. Podemos hacer una solución digital vía mecánica, también por medios magnéticos o neumáticos. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas digitales, ingenieros? Pues miren, yo creo que una de las grandes ventajas es que en muchas de las mediciones podemos trabajar con los intervalos de valores, es decir, podemos despreciar valores intermedios entre las mediciones. Cuando estos no son críticos, cuando no son importantes, podemos solamente tomar un muestreo y trabajar con ese muestreo
y nos resuelve la situación que estemos enfrentando. Esa característica de poder despreciar valores intermedios facilita la implementación de circuitería y también del el uso de los mismos. Entonces esto redunda en una disminución de costos. Yo creo que esta es la principal ventaja de un sistema digital, ingeniero. Y bueno, si tenemos la situación de que hay valores intermedios que son importantes, pues lo que podemos hacer es aumentar la precisión del muestreo, es decir, disminuimos el intervalo de medición, o sea, hacemos un intervalo más pequeño y tenemos más valores leídos de esa manera alcanzamos a captar los valores críticos e intermedios que podamos necesitar. Pero yo creo que la principal ventaja de estos sistemas digitales es que podemos despreciar algunos valores intermedios. Por otro lado, las desventajas de estos contra los sistemas análogos precisamente es, como vemos aquí en esta gráfica, que puede suceder que entre un tiempo de toma de lectura y el otro haya variaciones de valores importantes. En este caso se ve aquí como entre el punto del 90% de la lectura a la siguiente, perdimos algunas lecturas importantes. Yo creo que esa es la principal desventaja, la- puesto que el mundo real es análogo, es analógico, es análogo. En el mundo real no hay valores intermedios, es un continuo, aunque hay, bueno, algunas teorías de física que postulan que hay un mundo cuántico, pero bueno, ese es otro tema. En el mundo que nos compete estudiar, pues todas las variables físicas son análogas, es decir, tienen una variación en el tiempo continuo, no varían sus valores a pasos. Por ejemplo, la temperatura no pasa de 23 a 24 grados, sino que pasa de 23 a 23.1, de 23.1 a 23.2, luego puede bajar a 19.8 y en fin, tiene una variación continua el caso de la temperatura, también lo que es la hora, también un peso, la aceleración, en fin, todas las variables físicas tienen una variación continua. Entonces, dadas esas características, siempre existe el riesgo de que podamos perder información valiosa entre intervalo e intervalo, ingeniero. Esa es, yo creo que la principal desventaja de un sistema digital. Y eso es particularmente importante en aplicaciones de control. Imagínense el Challenger o no sé, o una nave espacial que está monitoreando la presión dentro de la cabina o que está monitoreando la temperatura, el grado de inclinación y que por hacer una medición digital pierde un valor importante, pues las consecuencias pueden ser desastrosas, ¿no? Entonces, en aplicaciones de control particularmente es importante no perder eh, lecturas intermedias. Bueno, pues existen situaciones donde lo más sencillo y económico es el empleo de técnicas analógicas. Por ejemplo, en el caso del amplificador de audio que vimos hace rato, o igual en el caso de los sistemas críticos de control como las aeronaves, no sé, los temas de congelamiento, conservación de alimentos, etcétera. Entonces, bueno, a grandes rasgos estas son las características de los sistemas análogos y digitales. ¿Por qué son análogos? ¿Por qué son digitales? Sus ventajas y desventajas. Como a modo de resumen, pues les puedo comentar que los sistemas análogos son sistemas de medición continuo, siempre hay un valor representado y siempre está cambiando, y los sistemas digitales son lecturas por intervalos. Yo creo que esa es la principal característica y se llaman digitales porque los intervalos están representados por dígitos, que son valores de una sola posición que representan a un valor como tal. Y pues esto sería todo por este video y nos vemos en el próximo.